Y como siempre ya sabe que en día a día le tenemos buena información de todo tipo, ¿eh? Es por eso que me da muchísimo gusto recibir nuevamente en el estudio a Tania Cuellar y Alberto Faz, nuestros emprendedores del día a día. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Hoy no te cambié el nombre. Gracias, no, gracias. Hoy estuvo perfecto. Muchas gracias. Oigan, y bueno, seguimos con estos temas porque a veces, y bueno, va una esfera enorme que es el miedo a emprender, pero pues seguimos tocando estos temas ya, por ejemplo, los que ya empezaron, por ejemplo, su negocio, ya lo empezaron, con algo mínimo, pero ya empezaron. Así que platíquenos un poquito del cuello de botella. Ajá. ¿Qué es el famoso cuello de botella? Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Como siempre, muy contentos de estar aquí con ustedes, Karen. En el programa pasado estuvimos platicando, no sé si te acuerdas, de precisamente cuando un empresario es el que está ocupado todo el día y que él cree que por eso pues está como avanzando, pero se da cuenta que realmente su negocio no avanza. Pero él dice, pues, ¿por qué? Si todo el tiempo estoy ocupado. Entonces, precisamente ahí es cuando se genera el cuello de botella en los negocios. El dueño quiere hacer todo. O sea, el dueño es el comprador, el vendedor, el que define todo en la empresa. Los empleados le preguntan todo a él. Y si él no está, olvídate, es un caos la empresa. Entonces, precisamente ahí es donde los empresarios deben de poner ese foquito rojo, ¿no? De decir, oye, si todo depende de mí siempre, entonces mi negocio no va a avanzar como realmente yo quisiera, ¿no? Ok, y la pregunta es justamente esto, ¿cómo se puede identificar un empresario? Bueno, ya nos mencionaste que es el que quiere hacer todo, ¿ok? Bueno, ahora, ¿por qué a muchos dueños de pequeñas, medianas, grandes, enormes empresas les cuesta mucho como delegar? Fíjate que esta es una cuestión de control, ¿no? Cuando la persona, el empresario, no delega, casi siempre es porque tiene miedo a soltar el control. O sea, piensa que a la hora de delegar va a dejar de controlar lo que está sucediendo en su empresa. Pero ahí está la paradoja, ahí está la trampa, porque al querer el empresario hacer todo, entonces se convierte en todólogo, como decía Tania, y esto hace que la empresa no crezca al ritmo del mercado, sino que empiece a crecer solamente al ritmo de la capacidad física y mental del empresario. Y entonces le cuesta delegar porque dice, pues, es que si no ya no controlo, o yo lo tengo que hacer porque si no, no sale bien. Pero la trampa es en que cuando tú quieres controlar mejor, entonces necesitas generar una estructura, un orden en la empresa que te permita confiar. Entonces, un poco falta de confianza y un poco ese temor a soltar el control. Ok, bueno, acá yo les tengo una pregunta, es ¿qué consecuencias puede haber con un empresario o con un jefe así? Pues precisamente que el negocio, que la empresa no crezca al ritmo del mercado, como comentaba Alberto. Si tu negocio no tiene una estructura, no le pone, no contrata precisamente a las personas que deben de estar en los puestos correctos, precisamente creando un perfil de puestos, una estructura adecuada, y precisamente el empresario de esta manera va a tener la confianza de delegar las responsabilidades en las personas adecuadas. Y esta es la manera en la que su empresa va a poder seguir creciendo y no va a seguir siendo un negocio pequeño. Ok, ahora, ¿qué señales nos indican que una empresa ya tiene estos foquitos rojos? O sea, es como que... Claro, mira, un ejemplo muy claro. Un empresario empieza solo, ¿no? Solito, emprende y empieza a crecer y aprende a hacer todo, a resolver todo en la empresa. Y luego, cuando empieza a crecer, empieza a venir más clientes, más personal, más tamaño de la empresa, y este es el punto de inflexión. Ahí en ese momento es cuando nos damos cuenta que la empresa necesita crear más estructura, porque cuando el empresario dice, si yo no estoy, las cosas se detienen y las decisiones se frenan, aunque parece que hay mucho compromiso del empresario de estar siempre ahí, lo que sucede ahí, la realidad es que la empresa no está estructurada. O
¿sí? Y entonces, ¿qué se requiere aquí? Pues la respuesta es darle estructura a la empresa, darle orden a la empresa. Sí. Ok, y aparte, bueno, si un empresario quiere que funcione su empresa, ahora, ¿cómo empezar o por dónde empezar? Bueno, nosotros les proponemos que tomen asesoría. Este es algo importante porque no todo lo tienen que hacer ellos. O sea, a veces los empresarios pueden hacerlo ellos y crear ellos la estructura, pero es una carga más a todo lo que ya tienen que hacer, ¿no? Entonces, que se apoyen en gente que, bueno, como nosotros, que somos asesores precisamente, y a partir de ahí los asesores le pueden ayudar a crear una buena estructura, a crear perfiles de puestos, a crear procesos por escrito, para que todo vaya teniendo una forma en su empresa. Algo muy importante que los empresarios se deben de preguntar es, ¿qué pasaría si yo mañana falto una semana, por ejemplo, al negocio? ¿Qué sucedería? Esa es una pregunta súper importante para los empresarios. Si ellos se contestan que todo se vendría abajo, entonces aquí es muy importante que le pongan atención precisamente a crear una estructura para que su empresa siga creciendo y no dependa todo el tiempo de ellos. Ok, por ejemplo, si una empresa es pequeña, o sea, como microempresa, de 2, 3 empleados, ahí, ¿qué pasa? Creo yo que no importa el tamaño de la empresa. Hemos platicado que el emprendedor, cuando decide tener un negocio y lanzarse a ese mundo, entonces es un emprendedor. Pero cuando empiezas a generar empleos, te conviertes en empresario. Y cuando ya tienes 1 o 2 personas, tienes que decir qué hace cada una de esas 2 personas. O a lo mejor tienes una tienda de algo, ¿no? Y entonces tienes 2 personas, una persona que te atiende al cliente y otra persona que te administra, por poner algo. Bueno, hay que definir sus roles, cuáles son sus funciones específicas para que cada uno de ellos sepa qué tiene que hacer, qué se espera de ellos y cómo van a medir su desempeño. No importa que sean 3 personas en la empresa o sean 50 o 60, es increíble cómo nos hemos encontrado empresas que aún teniendo 70 empleados, 30 años de existencia en el mercado, cuando llegas y dices, ¿dónde está tu estructura? Tienes perfiles del puesto definidos, tienes procesos documentados y no lo tienen. Pero todo el tiempo están trabajando con jornadas eternas, con estrés constante, con falta de tiempo, con dificultad para delegar y con esa sensación del empresario de nunca puedo desconectarme. Y por ejemplo, en esa parte, en cuanto empieza la empresa, en ese momento el empresario o el dueño tiene que delegar así o tiene que esperar un determinado tiempo, ahora sí, para delegar. Creo yo que tienes que enseñarle a la gente que tienes, cuando empiezas a contratar, sí enseñarle, mira, te toca hacer esto y así, o sea, así lo hacemos, capacitación. Exacto. Y a partir de ahí crear esa curva de aprendizaje y entonces ir creciendo juntos. Pero sobre todo, la posibilidad de que deleguen, o sea, delega, que tu personal pueda tomar decisiones, que pueda tomar decisiones operativas, que pueda tomar decisiones sobre sus clientes y eso le va a permitir al empresario tener más libertad, dejar de ser un empleado de su empresa para convertirse en un verdadero empresario. Y esto sí es importante que lo hagan de una manera estructurada, porque también nos ha pasado que algunos empresarios dicen, no, es que yo ya delegué, ya le dije a fulanita que ya haga todo, pero ¿le enseñaste a hacerlo? ¿Cómo? O sea, ella tiene realmente esa capacitación como para saber qué decisiones tomar y en qué momento hacer todas las cosas. Pues muchas veces no. Entonces también eso es algo importante que los empresarios tienen que aprender. Excelente. Pues muchísimas gracias a Tania Cuellar y a Alberto Faz, que estuvieron con nosotros aquí en Día a Día.